te quiero decir que fui 15 años adicto a las drogas, que ignoré y cuando me hablaban de Dios me burlaba y lo insultaba. La historia la escriben los valientes. Vamos, sé parte de eso. Que creía que lo único que podía cambiar mi vida era yo mismo, la bolsa de merca, la caja de Artán y el odio al vecino, a la gente y a la sociedad. Pero un día Cristo llegó a mi corazón. Un día, cuando estaba tirado en ese paredón, arruinado, envejeciendo, sin futuro y sin presente, pasó un pibe de una iglesia y me dio un tratadito y me dijo: loco, Jesús te ama. Hoy te vengo a cantar a ti, dulce Señor. No importa qué pasó, hoy primero estás vos. Venimos hoy ante ti. Cuánto tú has hecho por mí. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Ah, aleluya. Dios te bendiga. Dios sigue en su trono. Vamos. Una vez me acuerdo que teníamos una plata que habíamos guardado para comprarnos un lavarropa, de esos tamborcitos, ¿viste? Y él me dijo: mira, ¿compramos el lavarropa o me voy a Bolivia? Y se iba un mes entero a Bolivia. Y claro, yo quedaba sola con los chicos eran pequeños en ese entonces, y yo le dice: no, le digo, andate a Bolivia, serví a Dios, es lo que Dios te llamó a hacer. Y él sabía que nos dejaba sin un peso, pero tenía una confianza de que Dios iba a proveer completa en ese sentido. Así que se jugaba por llevar la palabra, se jugaba por transmitir el mensaje que Dios le había dado para dar. Cuando fuimos a Villarrosa, un evento ahí en la placita, me dice: Marce, me encantaría que tengamos más equipo. Teníamos parlante ahí, hacíamos ruido en la placita, y él me dice: contá conmigo para comprar más equipo, Marce, hay que hacer eventos, hay que hacer algo, juntamos y vamos a buscar la manera de comprar mejores equipos, porque hace falta eso para salir a la calle. Y me encantó eso de él. Y la verdad que hemos vivido muchas cosas, esa era una. Íbamos también a veces al supermercado y siempre que íbamos, viste que estaba llegando Navidad, él compraba la garrapiñada de turrón y nos lo comíamos nosotros en el auto. Y también me acuerdo que estaba acostado en la cama y se guardó una garrapiñada ahí y yo iba a la escondida y se lo agarraba, porque si no se lo comía todo. Para mí, bueno, es algo que va a quedar marcado para siempre, ¿no? De poder hablar en cuanto nuestras cosas, nuestra vida, en lo personal, hemos hablado, nos hemos identificado muchas cosas. Me di cuenta de que era un hombre aún humilde dentro de su corazón y yo por lo tanto digo, wow, digo, todo lo que viviste, todo lo que realmente pasaste, pensé que ibas a ser un hombre tal vez duro, de corazón, pero sin embargo me demostró todo lo contrario y en oportunidades como que casi nos pusimos a llorar a los dos, contando un poco también de lo personal de cada uno, y la verdad que eso nos conectó mucho. Y eso a lo último terminamos ahí abrazados y agradeciéndonos mutuamente, que nos hizo bien a los dos. Digo, wow, digo, ¿no? Qué bárbaro con solamente abrir el corazón y ver que lo que realmente había, un tesoro, un tesoro. Tuve una anécdota con él, sí, que me sorprendió mucho
Creo que fue medianamente cuando tenía que tomar una decisión cuando me tocó ser líder de la música y quería compartir con él el liderazgo. Él me planteó que Dios no le había llamado para estar adentro, que Dios lo había llamado hacia afuera. Él tenía muy firme esa decisión. Eso me llevó mucho en sorpresa. Ese día que se hizo este acústico acá en la Plaza de la Amistad, vino una mujer, pasaba por ese lugar, es un lugar muy turístico, de tránsito de gente que va a pasear. Esta mujer andaba por la plaza, escuchó el testimonio de Pachín y al terminar la reunión quiso hablar con él y le comentó que tenía su hijo que andaba siendo perseguido, buscado por la policía y que estaba escondido en un lugar, así, quería que si lo podían ir a hablar. Bueno, imagínense Pachín con todas las pilas, se fueron con los muchachos a un monte cerca de la Vuelta de Obligado, un monte de naranjas, que acá siempre predomina, el monte de naranja en la ciudad de San Pedro. En una tapera, ahí estaba Pablito Ruiz. Bueno, y buscado por la policía, los muchachos que ellos se animaron a pesar de su prontuario, porque también habían salido de ese mismo lugar. Así que fueron a buscarlo a Pablito. En una oportunidad yo había dado un taller de radio que me había convocado un pastor y bueno, se dio certificado y demás y había puesto precio. Yo creía que tenía el derecho de cobrar mis honorarios. Equivocadamente, realmente hoy lo digo así, porque cuando termina ese taller, que fueron muchos chicos inclusive, el pastor me dice, ¿conoces a alguien que quiera dar un taller de música? Lo primero que pensé era en aquel que estaba siempre dispuesto, Oscar Giacomán. Lo llamo y me dice, sí, Joaquín, ningún problema, decirle al pastor que ahí estoy. Entonces le digo, antes de seguir, le digo, Oscar, ¿y cómo te manejás? ¿Cuánto cobras? Y la respuesta de él fue, Joaquín, por favor, lo que de gracia yo recibí, de gracia doy. Y entonces me avergoncé tanto, me acuerdo. Le conté a mi esposa la respuesta que me había dado. Y entendí que yo también había recibido de gracia. Creo que ese fue un cambio en mi vida, un quiebre de una estructura a la cual gracias a Dios no seguí, porque muchos de los cristianos creen que porque tienen un talento, un don, que el don es un regalo de Dios, creen que pueden cobrar por trabajar con ese talento, con ese don. De ese día jamás, nunca más, ni se me ocurrió por la cabeza cobrar o tener alguna remuneración por lo que yo recibí de gracia. Entendí que la comunicación cristiana que daba el taller o las charlas, yo recibí de gracia. Dios me enseñó y por tanto yo no pagué por eso, y lo que de gracia recibí, de gracia hay que dar. Eso me quedó grabado de Oscar Giacomán. Eso cambió mi vida también. Entender que para Dios es todo. Que si hacemos algo por alguien, lo hacemos para Dios. Entonces, ¿cómo cobrarle a Dios? Viví con él mucho. Una de las cosas que más me queda grabada en el corazón fue una tarde que vivíamos en Del Viso
y no teníamos trabajo, recién nos habíamos mudado y teníamos que ir él tenía que ir a tocar a una iglesia y él me dijo, quiero que vengas conmigo. Y yo le dije, mira, no tenemos plata, tenemos para tu pasaje y ya está, no tenemos más nada. Y de hecho yo me quedaba en casa sin ni un peso. Y él me dijo, vamos a orar porque Dios nos va a proveer y yo quiero que vos vengas conmigo. Y oramos y en ese momento nos llegaron unas personas y nos trajeron una bolsa con ropa. Y bueno, sacábamos, ¿viste? Y nos empezamos a probar. Me pruebo la campera, meto la mano en el bolsillo y estaba el dinero justo para que yo lo acompañara a él. Así que él en ese sentido era un hombre que creía, pero no solamente creía, sino que se lo pedía a Dios, oraba a Dios. Y cuando yo no lo estaba haciendo, me retaba para que lo hiciera. Así que eso creo que de Oscar fue lo que más me marcó. Hice una vigilia en la radio que estaban varios pastores y lo invité a él para hacer la entrevista. Y vino con toda su buena onda, con su guitarra, con su armónica. Y bueno, empezamos a charlar antes de hacer la entrevista y la verdad que me agradó porque ya ahí había un feeling distinto y tomé una amistad con él. La verdad que tomamos una amistad porque ese día me dijo, hermano, usted cuando hagan eventos, cuando hagan entrevistas, para lo que quiera estoy al servicio. Y yo le dije, ¿y cuánto cobra usted, siervo, para ir a la iglesia? No, me está ofendiendo, me dijo. ¿Cómo te voy a cobrar? No, vos me avisás y yo estoy. Empecé a llamarlo. ¿Sabés que tenemos un evento en la plaza? Tenemos un aniversario, tenemos un avivamiento. Nunca me falló. La verdad que puedo decir que no solamente un amigo, sino un compañero de batalla. Siempre firme ahí para el servicio y también hicimos lo mismo. La verdad que siempre pasamos su música, la seguimos pasando y la seguiremos pasando. Y bueno, y fue ahí cuando él empezó a soñar, pero también a orar, creer en la oración, y él me preguntaba siempre, ¿vos creés que Dios nos va a dar una casa? Y yo le decía, sí, creo. Entonces me decía, entonces orá, porque no te escucho orar por la casa. Y eso es lo que él, ese era el mensaje que él ponía en mí. Y bueno, fue así que comenzamos a orar. Y bueno, Dios nos dio una casa. De hecho, nosotros no pagamos un peso por la casa que tenemos. Y al tiempo que estábamos en la casa, me dice, quiero un auto. Y yo le digo, bueno, para la moto. Y él me dice, Dios nos va a dar un auto porque Él sabe que yo lo necesito para servirle. Y dice, y que yo tomo el colectivo, donde me llamen voy. Entonces con un auto también voy a ir. Y comenzó a orar y una tarde nos llamaron y nos dieron un paquete de dinero, ¿sí? Nos regalaron para comprar el auto. Claro, hasta ahí uno dice, bueno, ya está, ¿no? Pero él me dijo, Ruth, nosotros necesitamos un buen portón en esta casa, una buena reja. Dice, para seguridad de nosotros y también me gustaría cambiar el auto. Y yo le dije, bueno, y entonces me dice, orá, porque Dios nos dio todas estas cosas y nos va a seguir dando. Y él oraba, y yo lo escuchaba orar. Y te puedo asegurar que él no oraba una sola vez, oraba todo el tiempo hasta que llegaba el día de la respuesta. Nos volvieron a llamar, nos volvieron a dar un paquete de dinero y volvimos a hacer lo que él tanto pedía. Así que tengo que contar, vivencia con mi esposo, es un hombre de oración y un hombre que me estimulaba a orar y a creer y a pedir y saber que Dios iba a responder. En una tarde, como la del sábado, nos vamos con los jóvenes, cerca del río está eso. Nos vamos a la orilla del río y alguien consigue una canoa. Por lo tanto, Pachín me dice, Oscar le dice, vamos, ¿alguna vez subiste, hermano, en una canoa? Le digo, no, nunca. Era una canoa grande, subimos como 6, 7. Y empezamos a remar y claro, nos alejamos bastante, río abajo.
Iba bárbaro. El problema fue A la vuelta. cuando quisimos volver. No avanzábamos, queríamos remar y no había manera de avanzar. Recuerdo que nos asustamos. Y es correntoso ahí. Correntoso. Es correntoso. Y estaba crecido, ¿te acordás? En esa Sí. época crecía mucho. Así que realmente nos asustamos en la barca. Y él decía, ya nos conocíamos ahí, me decía, hermano Sergio, estamos como los discípulos, Señor, sálvanos, ¿no? Tenía una palabra de ciencia muy directa a las personas. Siempre, lo experimenté yo el día que lo conocí, él estaba ministrando la alabanza y estaba cantando esta canción que dice, si reniegas por la comida de hoy, ¿no? Si estás cansado de trabajar, dice, acuérdate del que su trabajo triste perdió. Y terminó de cantar y él se acercó y me dijo, ¿valorás lo que Dios te dio? Y era para mí la canción. Así que él tenía una palabra directa también con respecto a la palabra de ciencia y lo daba todo. A veces creo que ni él se daba cuenta, como todos, ¿no? No nos damos cuenta de lo que estamos generando y haciendo en las personas. Y también hay otra que quiero comentarla para expresar un poquito también, que él tuvo muchas buenas ida y baja, pero también tuvo algunas que son anécdotas dolorosas y fue en sus últimos tiempos, la verdad que me dijo, Marce, estoy pasando una serie de tribulaciones, porque los ministros somos así, no siempre vamos en las buenas, y él vino, contó conmigo, me pidió ahí algunas ayudas, yo se las di, las que me pidió se las di, y me pidió de un lugar para vivir, sí, le digo, tengo la iglesia, y él me dice, gracias, ¿no? Mañana me mudo. Y después me dijo, Marcio, ¿sabes que no quiero vivir solo? Me dice, me gustaría vivir en un lugar donde estemos con alguien y consiguió otro lugar. Pero en esa relación de saber le dije, venite a la iglesia, quiero charlar con vos. Y va a la iglesia. Y la verdad que parecía que yo no lo hubiera escuchado bien, ¿no? Porque uno a veces piensa que la imagen de este siervo tan lindo, que siempre tenía palabra para aconsejar a otros, no vi eso. Y vino a la iglesia y un hermano me dice, yo lo quiero hacer pasar para que salude y cante. Y pasó él, pasó a la iglesia y se expresó, era un Oscar distinto, la verdad que no era aquel que siempre te daba aliento, que te daba las pilas para seguir adelante, que te enseñaba cómo salir de ese lugar de tribulación o de desesperación. Él te enseñaba, pero ese día vino buscando un consuelo. ¿Y sabes qué quebrantó a toda la iglesia? Saber de que él estaba necesitando de nuestras oraciones y lo hizo público, nos pegó tan fuerte a toda la iglesia, sinceramente, que fue un quebrantar y después una constante oración. Y lo que más valoraba de él era realmente la preocupación que tenía por que estuviéramos bien en la casa, en el hogar. Yo recuerdo que cuando estaba descompuesta, viste que estaba mal del hígado, una cosa así, él estaba levantado 2, 3 de la mañana al lado mío, me hacía el té, me preparaba las cosas, siempre que tenía que ir a trabajar se levantaba mucho más temprano y tenía todo su ritual, ¿no? Antes de salir, donde ordenaba toda la cocina, los platos que había lavado a la noche ya los guardaba, preparaba el té, desayunaba, oraba, leía la Biblia y yo me levantaba 15 minutos antes de salir y cuando iba al baño salía yo del baño y él ya tenía la cama hecha. La verdad que valoré un hombre que fue mi compañero, un amigazo en todas las cosas que tenían que ver con el hogar. Valoro y lo sigo valorando porque hoy no está más todo eso. Sigo valorando eso muchísimo. Simplemente te quede algo, nada más. Y ese algo es
decirte lo que me dijeron a mí cuando estaba condenado a morirme en un paredón. Amigo, Jesús te ama. Y es mucho más que una vocal y alguna consonante. Es una palabra que puede transformar tu vida para siempre. Mi deseo que todo te vaya bien, que puedas lograr en la vida todos tus sueños. Los sueños se pueden hacer realidad. Aún las mejores cosas más lindas y más hermosas nos pueden pasar. Aún en este tiempo en el que nos toca vivir a vos y a mí todos los días cuando salimos a patear la calle para trabajar, para ir a estudiar, para ir a tocar, para ir a hacer radio, televisión o lo que tengas que hacer, acordate que entre medio de un montón quizás de puntos negros negativos, siempre va a haber un punto blanco que va a resplandecer. En medio de la noche más difícil, siempre puede haber una estrella en la noche. Y su nombre es Jesucristo, el que murió en la cruz por vos y el que murió en la cruz por mí. Del que a veces parecemos que todo el mundo escuchamos y pensamos que es solo una fábula, pero es mucho más que un nombre. Es la única persona que puede traer una vida nueva y un cambio a tu vida y a mi vida todos los días. Y no requiere de sacrificio, simplemente de que vos decidas cambiar, dar una vuelta de página, borrar y volver a empezar, poner un punto aparte y empezar. Todo está en vos, la decisión es tuya. Solamente te cuento lo que Dios hizo en mi vida. Solamente te cuento que no era nada y hoy soy un alguien. Que antes estaba condenado a morirme en un paredón y hoy disfruto de tener a mi esposa y a mis 4 hijos conmigo. Y de saber de que aquel que toda mi vida lo insulté, lo ignoré, le di la espalda, ese mismo fue el que me dio una mano cuando nadie me la dio. Se olvidó de todo lo malo que hice contra él y dije contra él. Y hoy gracias a él es que estoy vivo. Ojalá que vos también puedas empezar una etapa nueva. Yo creo firmemente de que nada es en vano. Todas las cosas siempre ocurren por un porqué y un para qué. Pero lo más importante y para terminar, que lo mejor te está por pasar. Muy cerca. Y ojalá que lo puedas disfrutar de la mano del Creador. De la mano de aquel con el cual todo va a estar bien. Todo va a estar mejor. Aquel que calma las tempestades. Aquel que da un abrazo cuando te sentís solo. Aquel que te dice que te quiere, que te ama. Cuando quizás muchos te dicen ojalá que te mueras. Él sigue dando vida. Él sigue dando oportunidades. ¿Por qué no aprovecharla? Que Dios te bendiga. Nos encontramos en algún lugar. Y ojalá que todas las cosas a partir de hoy en tu vida sean mucho mejor. Tomado de la mano de Dios, nada es imposible. Pues Jesús está conmigo. Y nunca te va a dejar tirado.